Bienvenidos a la Última Victoria, nuestra serie especial de Semana Santa. Soy Henry Beltrán y hoy exploraremos el tema Victoria en el cielo. El 6 de febrero del año 2023, dos terribles terremotos sacudieron los países de Turquía y Siria. Los daños materiales causados por estos sismos en Turquía superaron los 100.000 millones de dólares, según el cálculo del Banco Mundial, la ONU, la Unión Europea y el gobierno turco. Quienes acudieron a prestar ayuda en los días subsiguientes describieron como apocalípticas las escenas en la provincia de Hatay, la más afectada en Turquía. Cientos de miles de casas fueron destruidas, pero lo más terrible fue la cantidad de víctimas. A un mes de la tragedia, se estimaba que más de 52.000 personas murieron en total, con más de 122.000 heridos. Muchas víctimas fueron aplastadas o enterradas mientras dormían. En los días que siguieron a los sismos, al buscar con desesperación en el montículo de escombros de un mismo edificio, algunos se regocijaban al encontrar con vida a sus seres queridos, mientras que otros lloraban desconsoladamente al desenterrar los cuerpos inertes de sus seres amados. Querido televidente, son preguntas en esta Semana Mayor que nos hacemos cada uno de nosotros. ¿Por qué hay tanto dolor? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué tenemos que enterrar a los seres amados? ¿Por qué noticias trágicas de un día para otro? ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento en este planeta Tierra? Si hay un Dios de amor, que la Biblia lo describe y la palabra de Dios dice, Dios es amor. ¿Por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Consideremos otra situación actual. Clara mira por la ventana de su cocina. Ve a su hijita de 7 añitos jugando con una amiguita de la misma edad. Ambas parecen perfectamente sanas y felices, pero hay una diferencia. A la hija de Clara le acaban de diagnosticar cáncer terminal. En su desesperación, Clara alza los ojos al cielo y clama, Señor, ¿por qué mi hija? ¿Por qué sufren los inocentes? ¿Tiene derecho Clara a hacer esta pregunta? Sí, por supuesto que sí. Nuevamente nos preguntamos, ¿cuál es entonces la diferencia? ¿Por qué algunos sufren y mueren injustamente y otros salvan sus vidas? ¿Es Dios el culpable de estas tristes realidades? Hay respuesta para todos estos interrogantes, gracias a Dios. La Biblia tiene todas las respuestas y especialmente el libro de Apocalipsis. Pero para obtenerlas debemos viajar al pasado, muchos siglos y milenios a un tiempo remoto en el pasado del universo, antes de la creación de este planeta Tierra. La Biblia describe en el libro de Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, Dios siempre estuvo, siempre existió, y con Él su Hijo Jesucristo. Querido televidente, allí donde te encuentras, quizás disfrutando de un tiempo de descanso en tu casa, con tu familia,
En esta semana nuestros corazones están receptivos a la voz de Dios. Y permítame recordarte que Dios no te trajo a este mundo para que tengas que sufrir, para ver dolor y sufrimiento. En el principio, Dios creó este planeta Tierra para que tú y yo lo disfrutemos y podamos vivir felices. Pero lamentablemente hay noticias trágicas, hay dolor, hay enfermedad, hay sufrimiento. La palabra de Dios nos dice, antes de crear la tierra y todo lo que hay en ella, incluyendo los seres humanos, Dios creó a los ángeles. Así lo describe Job capítulo 38, los versículos del 4 al 7. Los ángeles son espíritus ministradores. Lo menciona Hebreos capítulo 1, el versículo 14. Creados un poco mayores que los hombres. Lo describe el Salmo capítulo 8, el versículo 5. Fueron creados los ángeles para servir a la deidad. El líder supremo de las huestes angelicales era el arcángel Miguel, mejor conocido como Jesucristo o el Hijo, segunda persona de la Trinidad. Él no fue creado, sino que participó con el Padre de la creación. Querido amigo, apreciada amiga, la Biblia menciona distintos tipos de ángeles. Se menciona al arcángel Miguel, se mencionan los serafines y también se menciona los querubines. Todos eran perfectos. Cada uno tenía su función y todos vivían en perfecta armonía, felices de servir a un Dios de amor. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Luego describe las Sagradas Escrituras, Lucifer, lo menciona Isaías capítulo 14, el versículo 12, pero hubo un ángel creado por Dios que fue distinto a los demás. La palabra de Dios nos dice en Ezequiel capítulo 28, los versículos 14 al 17, que Dios creó a un querubín protector que se encontraba en el santo monte de Dios. Qué interesante historia. Era el ángel más importante y ocupaba el segundo lugar luego de Jesucristo, el arcángel. Este querubín o ángel se llama Lucifer porque lo describe Isaías capítulo 14, el versículo 12. O hijo de la mañana, tenía características maravillosas. El libro del profeta Ezequiel nos dice que era perfecto, hermoso, sabio y esplendoroso. Además, poseía las cualidades de un líder natural. Ahora bien, ¿qué le habían otorgado todas estas cualidades a este maravilloso ángel de luz? Dios, por supuesto. Él lo creó y lo creó perfecto como todas las creaciones de Dios. Al ver todas sus cualidades, Lucifer podía tomar una de dos actitudes. Es interesante que nosotros, cuando nos hablan de Lucifer, ese nombre significa luz, pero cuando nos muestran a Satanás, en muchas ocasiones lo pintan con cachos, con tridente, de color rojo, y dicen son los diablos. Pero querido amigo, allí donde te encuentras, permítame decirte que las Sagradas Escrituras lo describe como un ángel de luz, hermoso,
perfecto, porque todo lo que sale de la mano del Creador es bello, es hermoso, así como tú, querido televidente, eres lo más lindo que Dios tiene en esta tierra. Lamentablemente, Lucifer escogió una actitud de rebeldía contra Dios. La Biblia nos dice de él: tú que decías en tu corazón. Y vean la triste historia de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión. Al lado norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lo describe el libro del profeta Isaías, el capítulo 14, los versículos 13 y 14. Dios también nos da cualidades a cada uno de nosotros. Y cuando nos miramos al espejo y vemos todas nuestras capacidades, dones, talentos, también debemos elegir entre esas dos actitudes. La primera, dar la gloria a Dios. O la segunda, enaltecernos, enorgullecernos, como lo hizo Lucifer. Poco a poco, casi imperceptiblemente, este ángel de luz fue albergando el orgullo en su corazón. Su propio orgullo lo llevó a envidiar a Dios y a codiciar la posición de Jesucristo el Hijo. Poco a poco Lucifer comenzó a dudar del amor y la justicia de Dios. Y cuando estuvo convencido de su propio enaltecimiento, elaboró un plan de acción para derrocar a Dios. Y es triste que la Biblia nos muestra ese desenlace del conflicto de este ser creado. En las fake news, el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con la diseminación de información distorsionada y engañosa. Vemos la propagación intencional de información falsa, con el objetivo de manipular la opinión pública o de alcanzar determinados intereses. De la misma forma, en la Biblia, el mal es retratado por el engañador, quien intenta llevar a las personas lejos de la verdad y la rectitud. Además, así como las fake news pueden tener consecuencias perjudiciales para la sociedad, el conflicto, querido amigo, entre el bien y el mal en la Biblia también destaca los daños causados por las elecciones incorrectas y la desobediencia a los principios morales. Por lo tanto, aunque pertenezcan a contextos diferentes, tanto los fake news como el conflicto entre el bien y el mal revelan la importancia de la búsqueda de la verdad y el discernimiento para la promoción del bien y la salvación eterna. Querida amiga, apreciado amigo, allí donde te encuentras, Jesús venció con su muerte en la cruz del Calvario todas las cosas terribles que trajeron las consecuencias del pecado sobre la raza humana. Por lo tanto, si tú aceptas a Jesús, al recordar durante esta semana a un Jesús crucificado en el madero de la cruz, puedes tener la certeza que Él venció la muerte. Él obtuvo la victoria sobre el pecado. De igual manera, tú puedes vencer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Estás con deudas? ¿Tienes alguna enfermedad incurable? ¿Tienes algún familiar que está postrado
postrado en su dolor, sufrimiento, allí en una cama. Quizás te encuentras en un hospital, miras hacia lo lejos y te preguntas, Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que estar enfrentando tanto problema y tanta dificultad? Permítame recordarte que Jesús, el Hijo de Dios, es el vencedor. Dios colocó en este planeta Tierra a la raza humana para vivir felices, pero vino un intruso que se rebeló en el cielo y lamentablemente aquí en la tierra se le abrió la puerta y él se llama Lucifer. Es Satanás, el enemigo de Dios, y él ha traído dolor, llanto, sufrimiento. Pero permítame decirte en esta hora, para ti hay salvación. Hay una gran noticia para ti en esta hora. Solo tienes que abrirle la puerta de tu corazón a Cristo Jesús y Él te dará la victoria para la honra y gloria de nuestro Creador. ¿Y qué sucedió con Lucifer? Ahora el dragón y sus ángeles sigue describiendo el desenlace y la Biblia lo describe en el libro de Apocalipsis, pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera ese gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué hace él? Y esto es un poco triste, pero debo leerlo porque así lo describe Apocalipsis capítulo 10, capítulo 12, los versículos 8 y 9. Y miren lo triste, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer fue echado del cielo, es enemigo vencido. Él no prevaleció, fue derrotado. Ahora bien, ¿por qué Dios no lo destruyó directamente? Te puedes preguntar. Porque lo echó del cielo y lo dejó continuar con su rebelión. ¿Por qué si Dios lo hubiera destruido de inmediato, habría contribuido a incrementar las sospechas y dudas sembradas en la mente de los demás ángeles? Dios tuvo que dejar que la rebelión de Satanás siguiera su curso natural, que se demostraran ampliamente las consecuencias del pecado, de la desobediencia a Dios. Esta gran verdad presentada en la palabra de Dios explica cómo surgió y continúa el pecado y el mal en este planeta Tierra, y no es culpa de Dios. Querido televidente, allí donde te encuentras, hasta hoy Lucifer sigue estando no en el cielo, sino aquí en la tierra. Él es el originador del mal, el pecado y el sufrimiento. Él introdujo el pecado y la muerte en nuestro mundo y en nuestras vidas. Pero permítame darte la mejor noticia. Querido amigo, apreciada amiga, hay esperanza. El autor del bien es Dios. El originador del mal es Satanás. Ese conflicto iniciado en el cielo continúa aquí en la tierra y especialmente en nuestros corazones. Dios procura salvar al ser humano y restaurar no solo a la humanidad, sino al universo entero en la perfección original que existía antes de la rebelión de Lucifer. Querida amiga, apreciado amigo, las Sagradas Escrituras nos cuentan la historia de cómo entró el mal a este planeta Tierra, dónde se originó y qué consecuencias terribles tenemos que vivir como seres humanos. Pero ¿fue Dios injusto al permitir todo esto? Permítame decirte que hay una gran noticia y las Sagradas Escrituras describe
En Juan 3:16, de tal manera amó Dios a ti y a mí, que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Queridos, abriremos la puerta de nuestro corazón a Cristo Jesús para que Él venga y traiga esperanza a cada una de nuestras vidas. Que Dios te bendiga y que en tu corazón renazca la esperanza de que hay oportunidad de salvación y esa fuente de salvación es Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. La historia del conflicto, un clamor se levantó, es la voz de todo aquel que esperó declarar a Cristo vencedor. Nací en Paraíba. Vine al Distrito Federal cuando tenía 4 años, junto con mi familia. Mi infancia, no puedo decir como muchos niños, que fue buena, ¿no? A pesar del hambre, de tener una familia desestructurada en todos los sentidos, yo soñaba con ser futbolista, que era mi sueño.
en medio del dolor y el sufrimiento, ese tipo de actividad me llenaba de esperanza y alegría. En ese camino, viviendo en la favela, en las afueras de la ciudad, me involucré con amigos que me ofrecieron drogas, en este caso marihuana. A través de la marihuana empecé a involucrarme completamente en el mundo de la delincuencia y a través de esto empecé a cometer varios delitos, porque allí empecé a hacerme un hombre, así que comencé a tener un concepto no solo dentro de Areal. Me hice conocido dentro del Distrito Federal. Cuanto más me involucraba, más deseaba esa vida. Pero entonces vino la vida de una persona completamente esclavizada. Yo también acababa de perder a mi hermano y lo había introducido en el mundo del crimen. En ese camino, ese hermano mío murió y el dolor y el sufrimiento empeoraban cada vez más dentro de mi casa, cada vez más dentro de mi familia. Tuve la oportunidad de jugar para el Brasiliense, me filmaron jugando en la cárcel, pero aún así tuve esa oportunidad, pero debido a lo que le pasó a mi hermano y a la vida que viví en el mundo criminal, después de 5 días de estar en la calle, me arrestaron de nuevo, solo que esta vez me detuvieron como adulto. Era adicto al robo. Para mí, yo era adicto a la adrenalina. Así que cuando me arrestaron como adulto, pasé 9 años. Mi madre me visitaba en la cárcel, pero mi madre ya estaba viviendo una nueva historia con Cristo porque la iglesia adventista le había llevado la palabra de Dios a su vida. Habían llevado a Jesús a su vida, pero ella me miraba a través de mis discursos, de la vida que llevaba y de cómo estaba dentro del sistema, incluso peor de lo que era. Así que vio que era difícil para mí empezar una nueva historia. Salí del sistema penitenciario. Estuve prófugo casi 3 años, pero durante ese tiempo, durante los 3 años que estuve prófugo, cometí nuevos delitos y me volvieron a detener. Con el tiempo fuimos a una prisión semiabierta y Jeconias fue a recoger a su hermano y yo salí junto con su hermano. Empezó a hablarme del amor de Dios y me dijo que había llegado mi hora. A través de esas palabras sentí el toque del Espíritu Santo de Dios en mí. En ese momento ya no acepté ser esclavo, ya no aceptaba estar encadenado. Así que en ese momento me volví a Dios y pasé 16 días ayunando y orando a Dios. Y cuando salí definitivamente del sistema penitenciario, me sentí bien. Sentí el toque del Espíritu Santo de Dios que me hablaba así: este es tu lugar. Llegué a conocer a las personas que estaban allí en esa iglesia. Ese hombre que tenía una disposición para hacer el mal, hoy tiene una triple disposición para hacer el bien, porque mi vida hoy está dedicada a evangelizar. En el pasado yo quería vengarme con mis propias manos, con armas de fuego, pero aprendí cuando tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, que la justicia, la venganza no vienen de mis manos, sino del Señor. Así que nunca imaginé que un día sería capaz de perdonar a una persona que había derramado mi sangre. Perdoné a la persona que acabó con la vida de mi hermano. Hace mucho tiempo dentro del sistema penitenciario había planeado quitarle la vida a esa persona, pero con el encuentro verdadero con el Espíritu Santo de Dios, aprendí a perdonar. La mayor victoria que vivo hoy y que tengo hoy es llevar a Jesús a estas almas que están en la oscuridad, rescatándolas, trayendo luz a sus vidas y trayendo salvación a sus vidas. Esta es la mayor victoria que llevo conmigo. Hoy te invitamos a ser un faro de luz en la oscuridad. Al convertirte en un embajador de esperanza, ayudas a llevar el mensaje de Jesús a corazones necesitados, a aquellos que buscan un rayo de luz en momentos de desesperación. Tu donación es mucho más que una contribución. Es un acto de amor que permite que este programa siga siendo un puente de esperanza y salvación. Escanea el código QR con tu celular y une tu corazón al nuestro.